En nuestro curso de psicobiología vamos a comenzar a hablar el tema de sinapsis, que está muy relacionado con las estructuras que ya conocimos sobre las neuronas. Les recuerdo, ¿verdad? Hablamos de que cada neurona tiene un cuerpo o soma, dendritas y un axón. Esas serían las partes así a grosso modo. Entonces, estas estructuras le ayudan a las neuronas a poder realizar la sinapsis, que es ese proceso por el cual ellas se comunican unas con otras. Hacen pasar el impulso nervioso de forma química o de forma eléctrica de una neurona a otra. Eso es sinapsis. Entonces, vamos a ver dos tipos de sinapsis, pero el objetivo de esta comunicación interneuronal, pues es lo mismo, ¿verdad? Que el mensaje llegue de una a otra, activar otra zona del cerebro o que una neurona pues lleve una información hasta un músculo, una glándula y pues las active. Entonces, hablemos de sinapsis. Primero vamos a entender qué es. Y la sinapsis neuronal, pues no solo es ese proceso de comunicación, sino es una zona de transmisión de impulsos nerviosos eléctricos entre dos neuronas, entre dos células nerviosas o entre una neurona y una glándula o una célula muscular. O sea que la sinapsis no solo se va a dar entre dos neuronas, sino puede ser entre la neurona que está enviando el mensaje de forma eferente del cerebro a alguna parte del cuerpo y pues se va a comunicar con una glándula o con una célula muscular, ¿va? Por ejemplo, cuando usted quiere mover un brazo, hay una neurona que está llevando un mensaje hacia los músculos del brazo, hacia esas células musculares para que usted pueda moverlo. Entonces, esa zona de transmisión de impulsos nerviosos puede ser entre una neurona y otra o una neurona y una glándula o célula muscular. Veamos acá la imagen entonces. Tenemos que a la neurona donde se genera el impulso nervioso o por donde está iniciando o por donde va pasando en ese momento se le llama célula presináptica, que puede ser siempre va a ser una neurona. Llega la información, el impulso nervioso, ya sea químico o eléctrico, como vaya a pasar, y tiene que atravesar esta brecha llamada espacio sináptico para poder llegar a la siguiente célula que se le va a llamar postsináptica, ¿sí? Entonces, presináptica a la que está enviando el mensaje y postsináptica a la que lo está recibiendo. Esa célula postsináptica pues puede ser otra neurona, puede ser una célula de una glándula o puede ser una célula muscular. Esta tal vez sí puede variar, pero la presináptica siempre va a ser una neurona. Entonces, a ver, ¿qué estructura de la neurona estamos viendo acá? Resulta que es el final de un axón, de esta prolongación que ustedes ven más larga. Al final de ella, en este extremo, pues tiene botones sinápticos. ¿Qué son los botones sinápticos? Pues esta estructura que estamos viendo, donde sale el impulso nervioso para llegar a la siguiente célula. Esta sería entonces la neurona presináptica y esta es la postsináptica que está recibiendo. Las neuronas tienen una parte aferente y una parte eferente. Entonces, eferente va a ser su axón, el que envía el impulso nervioso, y aferente que recibe va a ser las dendritas. Entonces, las dendritas se conectan a esta parte para recibir el impulso nervioso de la neurona presináptica a la postsináptica. Justo lo que estamos observando en esta imagen. Entonces, ya sea que la comunicación se dé por neurotransmisores o por impulsos eléctricos, pues la sinapsis es esta zona donde una neurona se va a comunicar con otra célula. Ahora, ¿de qué forma se van a comunicar? Eso es lo que vamos a ver ahorita. Hay dos formas, ¿verdad? A través de neurotransmisores o por los canales iónicos. Entonces, hay dos formas de que se pueda comunicar una célula con otra. Si hay alguna pregunta, la pueden realizar.
Bueno, entonces la definición de sinapsis, por favor, tenemos que tenerla, como esa zona de transmisión de impulsos, ya sean eléctricos o químicos. Se va a dar entre una célula presináptica y una postsináptica. Bueno, entonces entremos a lo siguiente, que son los tipos de sinapsis. Van a haber dos, ¿verdad? De acuerdo al tipo de transmisión del impulso nervioso, la sinapsis puede clasificarse en eléctrica o química, ¿sí? Esos son los dos tipos. Si alguien estaba copiando y yo cambié de diapositiva, me puede decir y con mucho gusto regreso, ¿verdad? Porque a veces siento que voy muy rápido, pero ustedes me dicen. Si no hay problema, continuamos. Continúe. Entonces, ¿cómo? Continúe. Ah, vale, muy bien. Vamos a ver. Quiero que observen estas dos imágenes. Del lado izquierdo tenemos la sinapsis química y del lado derecho tenemos la sinapsis eléctrica. ¿Qué diferencia pueden observar ustedes entre esta zona de sinapsis y esta zona de sinapsis? ¿Será que se ven iguales o hay algo que las diferencie? Es diferente, Miss. Se ven diferentes, Miss. Ok, alguien que quiera decir así simple, ¿qué es la mayor diferencia que observan? Uno está pegado y el otro está despegado. Que uno está siendo correlacionado por sustancias del cuerpo, que la otra simplemente la fija con, se puede decir, la energía que vemos en nuestra propia salud para así expresar. Muy bien, me gustan las dos teorías. La simpleza de la primera es muy exacta, una está pegada y la otra no. Así de sencillo. Y el otro compañero tiene razón. Aquí hay sustancias químicas que genera el cuerpo, que los vamos a llamar neurotransmisores. Y pues aquí utilizamos la energía, como dice él, a través de iones que tienen una carga eléctrica, positivos y negativos. Pues vamos a tener acá que la sinapsis eléctrica se ven como que estuviera pegada la neurona presináptica a la postsináptica y tienen ciertas uniones de tipo hendidura, que son estos pequeños canales que ustedes observan acá. Esta es la conexión entre las dos neuronas. Entonces, la sináptica, pues, resume en el espacio, ahorita vamos a ver que es una separación diminuta. En cambio, en la sinapsis química, los neurotransmisores tienen que atravesar un espacio un poco más grande para poder ser recibidos por los receptores. Entonces, ese salto que dan de la neurona presináptica a la postsináptica, estamos hablando de nanómetros. Es una cosa diminuta para nosotros, pero para los neurotransmisores es como tirarse de aquí a atravesar el Gran Cañón. Entonces, es un espacio bastante grande. Pero eso hace que la sinapsis química sea mucho más lenta que la sinapsis eléctrica. Sin embargo, nuestro cuerpo utiliza más la sinapsis química que la eléctrica. Ahorita vamos a ver por qué. Pero así se ven estos dos tipos de sinapsis, ¿verdad? Bastante diferentes en cuanto al espacio que atraviesan y de por qué son mediadas, ¿verdad? Aquí en la química, pues neurotransmisores y en la eléctrica, pues un intercambio iónico que es al final genera cargas eléctricas. Pero ahorita vamos a entender un poquito más sobre ello. La primera que vamos a analizar es la sinapsis eléctrica. Entonces, esta está por acá. Pues primero vamos a entender que en este tipo de sinapsis, las neuronas presinápticas y postsinápticas están muy próximas, o sea, están casi que pegadas, tal y como la vieron. Están muy próximas entre sí. Quiero que anoten esa distancia. Están a 2 nanómetros una de la otra. O sea, están virtualmente pegadas, pero aún así hay 2 nanómetros de separación. Entonces es una cosa diminuta. Se juntan tanto, pero nunca llegan a pegarse porque hay 2 nanómetros de separación.
y forman uniones de brecha o uniones comunicantes. O sea, sí se conectan, pero a través de esos conductos. Los interiores de las dos células están comunicados físicamente por un canal de proteínas, o sea, esa brecha que tienen ahí. Las sinapsis eléctricas dejan que los iones, o sea, elementos químicos con cargas positivas o negativas son los iones, pasen de una célula a otra, permitiendo que el impulso sea transmitido directa y rápidamente. Esta es la gran diferencia entre la eléctrica y la química, que la sinapsis eléctrica es muy rápida y la comunicación va directa y con velocidad de una neurona presináptica a una neurona postsináptica, ¿sí? Porque están casi pegadas, entonces es más rápido. Acá era lo que les decía en las diapositivas anteriores. ¿Cuál es la dirección del impulso eléctrico? Pues bueno, tenemos acá a la neurona presináptica y es el axón el que comunica el impulso eléctrico hacia las dendritas de la neurona postsináptica. Entonces, cabe resaltar que toda neurona tiene una zona aferente, que son sus dendritas, donde recibe información, la procesa en el cuerpo o soma y envía un impulso eléctrico a través del axón. El axón es su zona eferente, o sea, donde envía, donde saca la información. Y así se van conectando entre neuronas, de axón a dendritas, de zona eferente a zona aferente, y así se van comunicando unas con otras. Entonces, la eléctrica pues va a ser mediada por iones. Les voy a dar un minuto para que puedan tomar acá la información más importante. Hay datos curiosos de la sinapsis eléctrica, ¿verdad? Como que esas reacciones que uno tiene más rápidas, los reflejos y todo eso están mediadas por este tipo de sinapsis, que son cuestiones que uno no medita tanto, ¿verdad? Entonces es una comunicación bastante veloz. Ahora, hay procesos que, como los procesos involuntarios que se dan en el cuerpo, pues que son más, tienen su propio ritmo, ¿verdad? Entonces, ahí se utiliza la sinapsis química, ¿verdad? Que es la que más se utiliza en el cuerpo humano. Pero bueno, no sé si alguien todavía está tomando nota o podemos avanzar. Bien, como no hay preguntas y no hay comentarios, vamos a continuar. Acá está. Las respuestas de escape de muchos animales implican sinapsis eléctricas, o sea, cuando reaccionamos a algo. Por ejemplo, la respuesta de escape de sacudir la cola del cangrejo de río implica neuronas gigantes en el cordón nervioso que forman sinapsis eléctricas con grandes neuronas motoras. Es un ejemplo tal vez un poco rebuscado, ¿verdad? Los cangrejos, pues al parecer mueven la cola cuando están espantados para verse más amenazantes y utilizan grandes neuronas para ello. Pero basta poner un ejemplo cuando asustamos un perro o algo así que reacciona y se sacude, ahí hay una sinapsis eléctrica que está activando todos los músculos pues de forma inmediata, ¿verdad? Para que reaccione y pueda huir. Entonces, las neuronas motoras indican a los músculos que se contraigan. En el caso de este tipo de cangrejo, pues a los músculos abdominales, pero en general esa respuesta de huida es a través de sinapsis eléctrica, por eso es tan rápida, y este tipo de neuronas pues va a activar a todo tipo de músculos, ¿verdad?
en nuestro caso las piernas, brazos, para movernos y reaccionar a una situación. O sea, por ejemplo, que usted esté tranquilo en su cuarto estudiando, porque yo sé que eso hace todos los días. Entonces, imagínese que usted está de lo más tranquilo ahí repasando en una mesita o incluso sobre su cama o en un escritorio, no sé. Pero está de lo más concentrado y de la nada llega alguien a abrirle la puerta. ¿Qué reacción va a tener? Pues incluso el cuerpo se contrae, nos damos la vuelta para ver quién es. Ese tipo de reacciones tan rápidas está mediada por sinapsis eléctrica, ¿ven? Entonces, asimismo, las sinapsis eléctricas son importantes en el sistema nervioso de los mamíferos. Por ejemplo, muchas interneuronas se comunican por medio de sinapsis eléctricas. Y aquí voy a hacer una pregunta. ¿En dónde encontramos a las interneuronas? ¿En el sistema nervioso periférico o solo dentro del sistema nervioso central? Piénsenlo, les doy un minuto para contestar. Y por si no escuchó la pregunta, estoy consultando que en dónde encontramos las interneuronas, si en el sistema nervioso central o en el sistema nervioso periférico. ¿En el periférico, señor? Los voy a mandar a estudiar ustedes. Casi, pero no. Sí es parte del sistema nervioso, pero no del periférico. Ahorita les muestro. Acá está. Sí tomen nota de este tipo de cosas porque es lo que voy a preguntar al final. Miren, las interneuronas son las que están conectadas exclusivamente dentro del sistema nervioso. Pero igual gracias por contestar, porque muchos ni siquiera contestan ustedes. Entonces, estas se comunican una neurona con otra y son las que están dentro de el tejido nervioso del cerebro. Por ejemplo, cuando usted está pensando o algo, pues no se tarda un minuto en contestar una pregunta, ¿verdad? Cuando sabe la respuesta, por supuesto. Pero porque ahí hay una comunicación bastante rápida entre una neurona y otra en todos los procesos cognitivos, pues ahí están nuestra sinapsis eléctrica, que va a ser bastante veloz. Por eso somos capaces de recordar algo en cuestión de menos de un segundo, porque hay una comunicación bastante veloz entre las interneuronas. Ahora, todos los demás procesos pues son mediados de forma un poco más lenta por la sinapsis química. Pero entonces ya recordamos cuáles son las interneuronas. Hay que repasarlo. ¿Y dónde nos quedamos? Acá. Bueno, entonces muchas interneuronas, o sea que de las que están dentro de nuestro cerebro, se comunican siempre por sinapsis eléctrica. Por eso no nos quedamos como este personaje Diego Maradona, que le preguntaron qué pensaba de un partido y se quedó como minuto y medio diciendo, porque no había una conexión, ¿verdad? Ahí sí que se nos desconectó, pero ese es un efecto de lo que hacen los estupefacientes en el cerebro humano. Entonces, por ello hay que cuidar nuestras neuronas. No es nada contra el personaje, ni sino estoy colocando un ejemplo. Y no es que tenga nada contra el ídolo del fútbol, pero las drogas hacen daño, ¿verdad? Entonces hay que evitarlas. Bueno, entonces nuestras interneuronas siempre se van a comunicar de esta forma, no todas, pues, pero la mayoría sí, porque es mucho más veloz y directa, entonces no nos tardamos tanto en pensar. Entonces, aquí vamos a ver un esquema bastante sencillo de la sinapsis eléctrica. Tenemos a la célula presináptica, que siempre va a ser una neurona, y a la célula postsináptica, que en el caso de la sinapsis eléctrica va a ser más común que sea otra neurona, porque se da entre las interneuronas que encontramos en el sistema nervioso central. O sea, cuando usted va a pensar algo, puede ser que se esté dando la sinapsis eléctrica. Y se unen
a través de estos canales de proteínas para que dejan pasar los iones como iones positivos y ahí pasa la información a través de estas uniones. Ahora, ¿cuánto les dije que era la distancia entre una célula y otra en el caso de la sinapsis eléctrica? Busquen en sus notas, les dije que anotaran ese dato. ¿Cuál es la distancia entre la neurona presináptica y la postsináptica en la sinapsis eléctrica? Vamos a ver, se me olvidó el nombre ese. Muy bien, pero ahí vamos con la idea. Son 2 nanómetros, nm. Esa es la distancia que hay entre esas dos células. Gracias por responder. Esa cercanía, porque 2 nanómetros es una nada, ustedes. Es una escala bastante pequeña. Pero esa cercanía hace que esta sinapsis pues sea más veloz que la otra. Sí, eso pues ayuda. Incluso no están separadas, sino que estos canales sí las conectan. Esa unión de hendidura donde se unen el botón del sináptico, del axón de la neurona presináptica a la dendrita de la neurona postsináptica, pues se unen a través de esos canales. Eso hace que sea bastante directa la comunicación entre neuronas. Por ello decimos que la sinapsis eléctrica es rápida y es directa, ¿sí? Entonces, pues, esa sería este tipo de sinapsis. No están separadas, se conectan, ahí están estos canales de comunicación. Aún así, las dos neuronas se mantienen a 2 nanómetros de distancia. No es mucho, pero hablando entre células, pues puede que sí. Pero aún así, esta es bastante rápida, este tipo de sinapsis. Bien, aquí podemos ver otro esquema, ¿verdad? Entonces aquí viene el axón de la neurona y aquí está su botón sináptico. Se conecta por estas uniones de hendidura o también se le puede llamar uniones gap. Se conecta a la dendrita de la neurona postsináptica, o sea, esto que están viendo aquí abajo. Y aunque se vea que están pegadas sus membranas, pues no lo están. Están separadas por esos 2 nanómetros de distancia. Y aquí es donde pasan los iones que llegan a activar la membrana de la neurona postsináptica. O sea que el paso de iones lo que hace es activar una neurona y esa activación pasa a la otra neurona a través del paso de iones. Activa la polarización y despolarización de la membrana de la siguiente neurona y eso la activa y la hace pues llevar un mensaje. Ahí entra el famoso potencial de acción, la membrana en reposo que llega a ser activada, el potencial de acción se desliza a través de toda la membrana y lleva una información, un mensaje. Pero tan a detalle no lo vamos a ver con ustedes. Con medicina sí lo vi así, pero pues ellos son medicina. Ustedes estamos pues viendo esto de manera un poco más general porque lo que nos interesa es entender el funcionamiento de nuestro sistema nervioso que está estrechamente relacionado con la conducta humana. Ahora, este curso no es anatomía, sino que es psicobiología. Entonces, nos interesa ver esto para entender cómo es que pensamos y actuamos. Bueno, entonces, esta es la sinapsis eléctrica. Y aquí podemos ver ese tipo de hendidura, de esa unión que tienen entre neuronas. Y obviamente, ¿verdad? Puede haber una célula conectada a otra y esa a otra. Y así es como se forman estructuras dentro de nuestro cerebro. Entonces, tenemos 2 a máximo 4 nanómetros de separación entre la neurona presináptica y la postsináptica. Obviamente siempre hay un espacio intercelular. Aquí están las membranas plasmáticas de la pre y la postsináptica. Y estos son los canales de proteínas que son hidrofílicos.
Hidrofílico significa que les gusta el agua, que dejan pasar el agua, o sea que son polares, igual que los iones que atraviesan esos canales. Estos se cierran cuando no está pasando el impulso nervioso, ¿verdad? Se mantiene así bloqueadito, pero cuando va a pasar el impulso nervioso, estos se abren, ¿sí? Al abrirse, los iones pasan y cuando termina de pasar toda la información de una célula a otra, se cierran, ¿sí? Entonces, ahí se mantienen estas uniones entre las interneuronas. Solo cuando va a pasar el impulso es que se abren, de lo contrario no. Bueno, esto era lo que estábamos viendo. Y bueno, llegamos a la otra que es la sinapsis química, que esta está mediada por neurotransmisores. Ese es el dato más importante que hay que recordar de este tipo de sinapsis. Está mediada por neurotransmisores. Los neurotransmisores ahorita vamos a ver qué son, pero yo recuerdo que un compañero dijo mediada por sustancias químicas y es exactamente eso. Bueno, ahí digan que lo resalté. Ahí está. Sinapsis química entonces es mediada por neurotransmisores, que sería esto que están observando ustedes. Como vimos desde la diapositiva anterior, estas células, estas neuronas sí están más separadas. En la sinapsis eléctrica casi que están bien pegadas y en la sinapsis química pues hay una brecha, hay una separación. Entonces, ahora bien, esta es la que va a abundar más. La mayoría de las sinapsis son sinapsis químicas. Aunque pensemos que la eléctrica es más eficiente para todo lo del sistema nervioso involuntario, manejo de otras cosas, pues se va a utilizar este tipo de sinapsis. Las neuronas presinápticas y postsinápticas en este caso están separadas por un espacio que se le llama hendidura sináptica. ¿Qué es la hendidura sináptica? Es todo este espacio que están viendo entre la neurona presináptica y la postsináptica. Aquí viene el impulso en forma de neurotransmisores. Y pues bueno, aquí está todo este espacio, esta hendidura sináptica que mide alrededor de 20 nanómetros, ¿sí? Es 10 veces más ancho, más largo ese espacio, se podría decir, que en la sinapsis eléctrica, ¿sí? Aquí tenemos en la química 20 nanómetros de separación, que como les repito, para nosotros 20 nanómetros es una nada, pero para los neurotransmisores que son pequeños, ahí sí es un espacio enorme. Es una gran brecha entre una neurona y otra. Entonces, miren, esto de los neurotransmisores es muy importante. Hay muchos neurotransmisores con funciones muy específicas y cuando nos hace falta uno de ellos podemos tener problemas incluso como la depresión, la ansiedad, trastorno bipolar y muchos otros porque no es que la persona quiera estar triste siempre, sino que le hace falta, su cuerpo no genera el neurotransmisor de la felicidad. O sea, la felicidad es una reacción química en nuestro cerebro, pero cuando nos hace falta ese neurotransmisor, no la sentimos, por más que nuestra vida esté bien, que estemos económicamente re bien, tengamos familia, todo, que todo esté bien en nuestra vida, pero si tenemos problemas con ese neurotransmisor, es probable que estemos en depresión. Entonces, hay depresiones que están relacionadas a la falta de un neurotransmisor. Entonces, acá ya el problema, si se ve que no solo es psicológico, sino que tiene un trastorno, tiene un origen médico, ya no es un psicólogo la persona que va a tratar al paciente, sino va a ser un psiquiatra. El psiquiatra ya receta medicamentos. Entonces, los antidepresivos ayudan a que el cuerpo genere esos neurotransmisores que son necesarios para la felicidad, como la serotonina y la oxitocina, que son otros neurotransmisores, ¿va? La oxitocina ayuda a que no sintamos dolor.
Y bueno, muchos más vamos a ver que son muy específicas estas sustancias. Entonces, cuando el cuerpo no los genera, ahí es que pueden venir problemas de conducta, ¿verdad? No es que la persona no entienda que la vida es bonita, que tiene que sonreír, no es que no lo entienda, sino que no puede porque su cuerpo no genera este neurotransmisor. Entonces, a veces este tipo de sinapsis, pues, se puede ver, ¿cómo decir?, afectada por la falta de neurotransmisores y pues el cuerpo humano a veces no los genera. Entonces, por eso es que necesito que entendamos la sinapsis, que entendamos todo este proceso para ver que también se relaciona con los problemas psicológicos. Al final de cuentas, nuestro sistema nervioso es el encargado de la conducta, de la personalidad, de todo ello. Eso está muy enraizado, no en alma como pensaban en la antigua Grecia, sino está en nuestra mente, nuestro tejido nervioso. Es el responsable de hacernos quienes somos. Entonces, imagínense esos 20 nanómetros de separación entre una neurona y otra es apenas menos de la millonésima parte de un centímetro. Por eso les digo que para nosotros es una nada, pero para las células sí es un espacio grande. Es menos de la millonésima parte de un centímetro. Entonces, debido a que la despolarización es una propiedad de la membrana plasmática, cuando un potencial de acción llega al extremo de un axón, no puede saltar la brecha. La señal eléctrica debe... Uy, eso último ya no salió. Pero bueno, miren, aquí significa que la señal eléctrica que normalmente utilizan las neuronas a través de la sinapsis eléctrica, pues no puede saltar esta enorme brecha. Cuando las neuronas están así separadas, por esos 20 nanómetros, la sinapsis eléctrica es imposible. Pero entonces se utiliza este otro mecanismo, que es la sinapsis química. La neurona presináptica genera estas pequeñas vesículas llenas de neurotransmisores y las expulsa, y estas son las que atraviesan el espacio sináptico, esos 20 nanómetros. La neurona postsináptica tiene receptores para cada tipo de neurotransmisor y los recibe. Algunos no logran llegar, o cuando ya recibió suficientes, la neurona postsináptica cierra sus receptores. Entonces, esos neurotransmisores que quedan en el espacio son reabsorbidos por la neurona presináptica. El cuerpo humano no desperdicia nada. Si ya no lo usó, lo regresa y lo guarda. Entonces, eso mismo ocurre con los neurotransmisores, ¿verdad? Entonces, como no puede pasar el impulso eléctrico, lo transforma en una señal química, usando estos neurotransmisores. Eso se da cuando las células están así de separadas. Entonces, veamos qué es un neurotransmisor. Acá esta definición sí es importante, los más seguros que la voy a preguntar. Entonces, los neurotransmisores son mensajeros químicos. Sí, es muy similar a la definición de hormonas, pero estos son específicos del sistema nervioso. Entonces, son mensajeros químicos que conducen la señal neuronal a través de la sinapsis y se unen a canales iónicos activados químicamente en la membrana de la neurona postsináptica. O sea, usan los mismos canales que usa la sinapsis eléctrica, pero como no puede pasar desde la presináptica a la postsináptica el impulso, pues se utilizan neurotransmisores. Esta unión provoca que los canales iónicos específicos habilitados se abran o se cierren, resultando en cambios en la permeabilidad de la membrana postsináptica. Se hace permeable a este tipo de sustancias. Cuando una neurona postsináptica llega a su umbral de despolarización, transmite un potencial de acción. O sea, cuando recibe la suficiente estimulación de neurotransmisores, empieza un potencial de acción y pasa el mensaje a través de toda esa dendrita y llega al cuerpo de la neurona. Es decir, que necesita ser estimulada por estos neurotransmisores para poder generar un potencial de acción, a pesar de que no llegaron iones, o sea, de que no se dio una sinapsis eléctrica.
Entonces, esto de despolarización y potencial de acción es la forma en que el impulso nervioso viaja a través del axón y las dendritas, pero va a pasar hasta que ha recibido la suficiente cantidad de neurotransmisores. Entonces, esta es la definición de neurotransmisores, ¿verdad? Son mensajeros químicos que conducen la señal neuronal. Si quieren, hasta aquí le pueden dejar esa definición. Y bueno, van a hacer cambiar la permeabilidad de la membrana postsináptica, perdón, y a activarla de tal manera que genere un potencial de acción. Bueno, voy a hacer una pausa hasta aquí porque no sé si me han entendido, si está fácil, si han tomado nota, ¿cómo van? Andamos bien, señor. Bien, vamos a ir terminando ya. Miren, les soy bastante honesta. Creo que no recuerdo si ya hice el corto de hoy o no. Ahorita voy a revisar. Que me acuerdo que la semana pasada me confundí, lo hice de este tema y tuve que hacer otro, pero yo creo que ya lo tengo. Entonces, igual el corto, si está ya hecho, se los publico ahorita mismo y si no, pues se los voy a publicar durante la tarde. De todos modos, ustedes casi que en ese horario lo hacen y aunque lo deje abierto una semana, creo que algunos nunca lo hacen, pero bueno, eso ya es decisión propia. Entonces, voy a ver si lo publico a partir de ahorita. Vamos a dejar esto para la próxima clase porque es toda la explicación de cómo pasan los neurotransmisores de la presináptica a la postsináptica. Si ustedes pueden darle una leída antes de que lleguemos a este tema, pues lo pueden hacer. Y ya es poco lo que nos queda acá, ya vamos terminando el contenido. Pero de momento nos quedamos con la definición de sinapsis química, y esta parte de los neurotransmisores. Entonces, aquí voy a detener la grabación de la clase y hasta aquí llegaría el contenido para el segundo parcial.